Incline su rostro y pídale al Señor que le hable en esta noche. Si usted vino con preocupaciones, usted se está preocupando en vano. Ponga eso en la mano del Señor ahora mismo. Si usted está preocupado es porque usted no puede hacer nada, usted no ha hecho nada para resolver eso, pero aquí está el Dios que tan solo dice la palabra y las cosas son resueltas. Espíritu Santo, llévate cualquier carga, preocupación, cualquier dolencia, todo el que llegó aquí con un dolor, que ese dolor se vaya ahora, que desaparezca ahora. En esta noche imparte sanidad, sanidad espiritual, sanidad emocional, sanidad física. Y que tu nombre sea glorificado. Oh Espíritu de Dios, voy a ser un heraldo. Voy a comunicar tu palabra tal como me la diste. Espíritu Santo, llévale gloria al Padre. Glorifica al Hijo. Glorifícate, Santo Espíritu de Dios. Amén. Voy a invitarles a que busquen en su Biblia Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1. Y luego vamos a leer el verso 41. Se oye una gran lluvia. Y fíjese que hoy llovió mucho. Cayó la lluvia física, pero Dios quiere que caiga la lluvia espiritual. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 1, dice así la palabra de Dios. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 41 del mismo capítulo 18. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Amén. El fuego de Dios es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Pero la lluvia también nos habla de avivamiento. El agua nos habla a nosotros del Espíritu. Y esa lluvia que nos va a llenar, que llenará nuestra barca, va a llenar nuestra barca de peces y que hará que nosotros podamos compartir esos peces. ¿Qué cosas caracterizaron este tiempo donde está basada esta escritura? Aquí nos encontramos con el profeta Elías. Si usted mira desde el capítulo 17, encontramos aquí al profeta Elías. Un tiempo difícil, un tiempo de oscuridad. Ese tiempo estaba caracterizado por ruina espiritual, un derrumbe moral, porque cuando los pueblos, cuando la gente le da la espalda a Dios, viene la ruina. Uno se cansa de decirle a la gente: busque a Dios. Busque porque Dios se quiere dejar encontrar. Pero entonces la gente quiere hacer las cosas que a Dios no le agrada y quiere que Dios se las celebre. En este tiempo la nación estaba siendo gobernada por el rey Acab, quien estaba casado con una mujer terrible. Estaba casado con una bruja, con una mujer malvada. Una mujer que había traído sus dioses, Baal y Astarot, a Israel, y que eran adorados. En este tiempo la nación estaba dividida.
Esto era el reino del norte. Y ya usted sabe que era una condición moral muy deplorable. Esta reina malvada había asesinado muchos profetas de Dios. Y los que estaban vivos estaban escondidos en cuevas. Y por eso el juicio de Dios había caído sobre la nación. Y una de las maneras en que Dios mandó el juicio fue a través de la sequía. No llovía. El juicio se manifestó en que no llovía. Y era terrible para ellos. Porque si no llovía, ellos vivían de la agricultura. Ellos vivían del ganado. Entonces, económicamente, no solo espiritual, la nación estaba en ruina. La nación estaba en ruina económicamente también. Y es aquí cuando el profeta Elías va donde el rey Acab. Ya habían terminado los 3 años y medio de sequía. Por la palabra del profeta de Dios, los cielos fueron cerrados, y por la palabra del profeta de Dios, los cielos iban a ser abiertos. La tierra necesitaba agua. Cuando yo veo la condición moral y la condición espiritual de muchas naciones hoy en día, tengo que llegar a la conclusión: el mundo necesita la lluvia, el mundo necesita la visitación de Dios, el mundo necesita la gloria de Dios manifestada en este tiempo. Para que venga la lluvia, Dios está buscando un hombre y una mujer que se pongan en la brecha. Dios buscó a Elías, quien fue que profetizó la sequía. Pero hermano, Dios nos está buscando a nosotros, y Dios le urge enviar su lluvia sobre la tierra. Ahora, hay unos puntos que yo de esta lectura, la cual es la lectura base que ha escogido la iglesia para este aniversario, yo pude ver aquí unos puntos de los cuales yo pude enumerarlo. 5 puntos que ocurrieron, 5 cosas que ocurrieron para que la lluvia cayera. Y el número 1 es: Dios está buscando un hombre o una mujer que tenga intimidad con Él. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahí me paré. En cuya presencia estoy. Ahí era que vivía el profeta. Cuando usted escucha esto: en cuya presencia estoy, a mí me está hablando 24 horas del día. Yo vivo, yo camino en esa dulce presencia. Él está hablando en el nombre de Dios, en cuya presencia Él vive. Y si usted ve qué tan marcado fue esto en el profeta Elías, que cuando usted en Segunda de Reyes, usted lee la historia de su discípulo Eliseo, de su pupilo, usted se da cuenta que él tomó el ADN de su mentor, porque allá él se presenta delante del rey con las mismas palabras que dijo el profeta Elías: el Dios en cuya presencia estoy. Yo no sé a usted de qué le habla esto, pero a mí me habla de intimidad. A mí me habla de que pasan tiempo con el Señor. A veces uno dice: ay, es que Dios no me habla. Pero ¿y cómo Dios te va a hablar si eso es de lejos? Eso es de lejos. Señor, tú conoces mi vida, tú conoces todo. Hermana, hermanos, una de las cosas terribles que está pasando hoy en día, porque yo de una vez, yo digo, esto es el faraón matándolo a Moisés.
muchos afanes. La gente no tiene tiempo para nada. Muchas distracciones. Mire cómo es que uno tiene que levantarse cada día con la determinación de que yo voy a buscar a Dios, no importa lo que pase. Había un juego que uno jugaba cuando niño, que era como que le daban algo que tú tenías que llevar. O sea, si tú llegabas a la meta, ahí tú ganabas, pero no te podías distraer. Entonces habían muchos participantes que buscaban la manera como de seducirte. Mira, ven acá que te voy a decir una cosa. Mira esto aquí, como para distraerte. Pero había un tiempo determinado que tú tenías que llegar a la meta. Hoy en día las cosas no han cambiado. Eso igualito ese juego. Cada día de inmediatamente tú te despiertas, ya comienzan las distracciones. El nosotros buscar a Dios. Hace tiempo que estoy repitiendo esto. El Señor le mandaba el maná al pueblo de Israel y el Señor dijo: es temprano ustedes salen a recogerlo, pero cuando sale el sol Él se va a derretir. Usted sabe lo que yo entiendo esto, que temprano yo tengo que buscar a Dios, temprano yo tengo que hablar con Él, porque el sol para mí significa afanes, el sol para mí significa olvido, significa cosas que van a impedir que yo consiga el maná. Si usted se da cuenta, cuando usted no ora, inmediatamente usted se levanta, dice que lo va a hacer ahorita, usted no lo va a hacer nada. Si usted se da cuenta de lo que está pasando hoy en día, es alarmante la sequía espiritual que viven muchos creyentes. El Señor está buscando hombres y mujeres que tengan intimidad con Él. Juan Nos, un evangelista de Escocia, la reina lo odiaba por la fe. La reina lo odiaba por él predicar la palabra. Y cuenta la historia que lo metieron preso. Y un día van los verdugos a buscarlo a la cárcel. Y le dicen: Juan Nos, la reina te mandó a buscar. Cuando lo agarran, camino a donde está la reina, le dice uno de los verdugos: Juan Nos, estás asustado, tú tienes miedo de la reina. Y él respondió: ¿cómo voy a temerle a la reina si yo acabo de estar con el rey? Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, no tendremos temor de nada. No tendremos temor ni del sol que quema en el día, ni a la oscuridad de la noche. Porque en este camino hay valles, hay sombras, pero luego del valle, luego de pasar por la sombra, por la oscuridad del valle, yo estoy hablando de tiempos de prueba, estoy hablando de tiempos difíciles. Luego el Señor nos lleva a la montaña. Cuando buscamos la presencia del Señor, no vamos a sufrir de sequía. El Señor nos va a instruir. El Señor nos va a dar conocimiento. El Señor nos va a dar inteligencia, nos va a dar sabiduría, nos va a dar dirección día tras día. Así como el pueblo recogía el maná. Esto es lo que usted necesita hoy. Día tras día Dios nos dará la sabiduría para nosotros vivir cada día con sabiduría. Porque hoy en día hay que vivir con sabiduría. El Señor quiere tener amistad con nosotros. Yo no sé, pero usted no anheló ni anhela en su vida que el Señor pueda decir: fulano, fulana, esa es mi amiga, como dijo de Abraham. Uno se pone muy alegre, muy cosa. Ay, yo soy amiga de fulano, cuando son gente muy importante. Ay, amiga, ¿por qué? La amistad se trata de intimidad. Pero yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que perseguir
es ser amigos de Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham fue amigo de Dios. Y llega un momento en que Dios visita a Abraham para hablarle acerca del nacimiento de su hijo Isaac. Él envía 3 ángeles. Eso simboliza la Trinidad divina. Pero cuando ellos están saliendo, el Señor dice: le voy a encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra. El Señor está buscando hombres y mujeres que tengan intimidad con Él, para Él mostrarle los secretos de Él, para Él revelarle los misterios de Él. El Señor quiere que seamos sus amigos. Él hablará con nosotros. Usted sabe, cuando usted tiene un amigo y usted piensa hacer algo y usted no se lo cuenta a él, y ese amigo se entera por otro lo que usted hizo, le va a romper el corazón. Pero Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere hablarnos a nosotros de lo que Él quiere hacer. El Señor no quiere que tú a través de otra persona tú sepas la cosa. No, Él quiere hablarlo contigo, para que se vaya la sequía, para que caiga la lluvia temprana y tardía. Dios está buscando un hombre y una mujer que tenga intimidad con Él. En Jeremías capítulo 23, verso 18 y verso 22, dice así: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El verso 22: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad, de sus obras. Cuando tú tienes intimidad con Dios, el Señor hablará a tu corazón. El Señor te va a revelar sus misterios. El Señor te va a dar dirección. El Señor te va a decir: no, hoy tú quieres hacer eso no lo hagas, que es una trampa. Por ahí no te vayas. En tal camino levanta los pies, porque hay trampa, hay situaciones. Número 2, para que venga la lluvia, se necesita un hombre o una mujer preparado para lo sobrenatural de Dios. Hermanos, los milagros nos llevan a nosotros a niveles altos de fe. Los milagros que nosotros podemos experimentar nos dan a nosotros crecimiento en lo sobrenatural de Dios. Aquí vemos en Primera de Reyes 17 cómo Dios empieza a entrenar al profeta en lo sobrenatural. Cómo Dios empieza a entrenar al profeta en una dimensión de lo sobrenatural. Estos son días de mucha oscuridad. Días donde el pueblo de Dios no tiene que esperar que haya una cruzada evangelística para ver lo sobrenatural de Dios. Hermanos, cuando en su casa a alguien le duela la cabeza, no lo lleve para el médico inmediatamente. No busque la aspirina, no busque el Sumigran, no le dé el Tylenol. Imponga su mano y ore a Dios. Porque Dios quiere hacer cosas sobrenatural
nosotros. El Señor le da instrucción a Elías en el capítulo 17. Una vez que Elías profetiza acerca de la sequía, Dios le da una orden: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Escóndete en el arroyo de Querit. Está al frente del Jordán. Vas a beber agua del arroyo. Los cuervos te van a llevar la comida. Ahí Elías vio lo sobrenatural de Dios. Cuervos llevándole la comida. Pero Dios lo aparta en medio de la sequía y lo alimenta a través de los cuervos. Jamás le faltó la comida. Pero después de que el arroyo se seca, Dios le da otra orden al profeta. Y la orden es que vaya a Sarepta. Querit significa apartado. Allí Dios lo alimenta de una manera sobrenatural. Pero le dice: vete a Sarepta. Sarepta significa refinamiento, significa quebrantamiento. Y allí Dios comienza a usar a Elías con el milagro de la sobreabundancia. Allí Dios quebranta al profeta, quebranta el corazón del profeta, porque le da una orden. Le dice, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Yo he preparado una viuda para que te alimente. Eso fue muy fuerte, eso fue muy difícil para el profeta, porque el profeta conocía las normas, el profeta conocía las leyes con relación a las viudas. A las viudas había que sostenerla, había que sustentarla, había que alimentarla. Y de repente ve donde ella, que ella es la que te va a dar a ti de comer. Las viudas tenían que ser cuidadas, tenían que ser protegidas, y de repente no eres tú, no, ella es la que te va a alimentar. Eso era una lucha para el profeta. Pero cuando el profeta obedece, el profeta encuentra a la viuda, encuentra a la mujer. Qué tremendo refinamiento Dios hizo con el profeta. En el verso 10 en adelante dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda obedeció. Y ahí Dios preparó a Elías para lo sobrenatural de él. Dios necesita, para mandar la lluvia, hombres y mujeres para él prepararlo para que caminen en lo sobrenatural de él. Dios lleva al profeta a través de esta historia a un nivel mayor en lo sobrenatural, un nivel que él no tenía. Primero los cuervos lo alimentan. Luego la viuda, el Señor
provee una sobreabundancia en la casa de la viuda. Pero luego, en el verso 18 en adelante, el hijo de la viuda se muere. Verso 18 de ese capítulo 17 dijo: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. 3 niveles de milagro. Lo alimenta a través de cuervo. Opera un milagro sobrenatural de abundancia en la casa de la viuda. Y número 3, resucita al niño de la viuda. Para que caiga la lluvia. El Señor necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar en lo sobrenatural de Él. A través de estos niveles de milagro, el profeta fue preparado para lo sobrenatural. Hermano, empiece a moverse en lo sobrenatural. Cuando venga la crisis económica, no corra para el banco de una vez a coger un préstamo. Espere que el Señor, si tiene que usar cuervos para mandar los cuartos, el Señor lo usa. Clame primero a Dios. Dele la oportunidad a Dios de que haga cosas sobrenaturales. Hermanos, mire, hay tantos milagros que Dios hace en la vida tuya y en la mía que a uno se le olvida. Por eso yo he decidido tener una mascota que se llama Por si acaso se me olvida. Y yo le pongo ese nombre ahí, por si acaso se me olvida. Y yo escribo todo. Y tú sabes qué pasa, cuando viene tiempo difícil, el tiempo de prueba, yo me pongo a leer lo que Él hizo en la prueba anterior. Y eso renueva mi fuerza. Porque ¿sabes qué? A uno se le olvida las tantas veces que Dios abre mares y abre jordanes para que nosotros pasemos para el otro lado. Hay un milagro que yo nunca olvido y fue algo que pasó un día 2 de enero en el Estadio Olímpico. Si usted me dice cómo yo lo pondría, bueno, en la lista de lo sobrenatural de Él. Ese día 2 caía domingo. No había voluntarios disponibles. Pero ¿qué pasa? Ese año en la concentración, yo no sé cuánta hambre era que tenía la gente. Ahí había más basura. Eso era una cosa que tú no veías. Tú no veías el piso. Tú no veías nada. Todo era lleno de basura. Pero entonces la dirección del estadio está metiendo presión, que quiere todo limpio, impecable. Llegan 5 voluntarios. Conmigo eran 6. Entre los 5 voluntarios habían 2 ancianas. ¿Qué pasa? Mi esposo sale a buscar fundas de basura. Cuando él sale a buscar fundas de basura, yo le digo a los 5, vamos a ponernos en el medio del estadio y vamos a hacer una oración. Porque a nosotros nos va a llegar el próximo día primero y no vamos a terminar de barrer esto. Nos agarramos de las manos, hicimos una oración creyendo que solo Dios podía hacer un milagro.
nos dividimos. 2 se van al área de la sombra. 1 año íbamos a terminar. Yo no sé cuándo, pero íbamos a terminar 1 año. 2 se iban a quedar en el medio. Y dice una de las ancianas, la mayor, que tenía a lo mejor 80 y más años, que ella quería estar conmigo. Yo le dije, hermana, yo voy para el área del sol, yo quiero estar con usted. Subimos para el área del sol. Mire, hermano, hay una cosa que yo digo. Si usted lo quiere creer, usted lo cree. Si no, no importa, pero yo estaba ahí. De repente, el Espíritu Santo nos arrebata. Y comenzamos a hablar en otras lenguas. Cuando comenzamos a hablar en otras lenguas, arrebatados por el poder del Espíritu Santo, yo siento una brisa fuerte. Una brisa fuerte que sopla. Pero yo no podía abrir los ojos. Luego nos damos cuenta que nadie podía abrir los ojos. Estábamos llenos del poder de Dios que se movía con poder ahí en el estadio. Cuando nosotros abrimos los ojos, la basura estaba amontonada en los extremos del estadio, adentro y afuera. ¡Aleluya! Hermano, muévase en lo sobrenatural de Dios. Ore como usted nunca ha orado. Busque a Dios como usted nunca lo ha buscado. Que se repita ese milagro de Josué. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Para que caiga la lluvia, se necesita un hombre y una mujer que tenga intimidad con Dios. Número 3, para que caiga la lluvia, se necesita un hombre o una mujer que confronte el pecado. Elías confrontó el pecado. Elías confrontó al rey. Elías confrontó al pueblo con su pecado. En el capítulo 18, en el verso 19, envía pues ahora y congrégame a todo el pueblo, a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo no dijo nada. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Mire, es un tiempo difícil para pastorear. No, usted tiene que tener cuidado que usted le va a soltar el púlpito. Es un tiempo como nunca antes para la iglesia. ¿Por qué? Porque tú invitas a predicar a alguien y lo que quiere es manipular al pueblo a través de una palabra.
necesita predicar a alguien y lo que quiere es manipular las emociones del pueblo. Ven a sembrar. Te ponen allá arriba, tú eres un campeón. Tú todo lo puedes. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa con eso es que cuando a la gente le dicen cosas bonitas, la gente date el alma. Entonces, te ponen el ego allá arribota. ¿Tú sabes por qué te ponen allá arribota? Porque tienen una tijera que cortan el bolsillo con una canasta abajo para que los cortos le caigan. Manipuladores. Hay algo. O tú te pones a alimentar las emociones o tú le pones el dedo en la llaga. Que el Señor nos ayude. Jesús siempre confrontó. ¿Y qué fue lo que él le dijo a la mujer samaritana? ¿Y dónde están los maridos tuyos? ¿Dónde están? Porque si tú has tenido, el que tú tienes ahora no es tuyo. Elías fue un hombre que confrontó el pecado. Debemos confrontar el pecado, hermano. Muchas veces uno dice, eso no es conmigo. Si tú viste eso, te toca decir algo. Tenemos que saber qué cosas están entrando en nuestra casa a escondidas. Qué cosas están entrando nuestros hijos a nuestra casa. Hijo mío, eso no está bien. En esta casa le servimos al Señor. Pero hoy en día es más fácil nosotros callar para que el muchachito no se nos ponga guapo, para que la muchachita no se enoje. Hay que decir, eso no puede ser porque a Dios no le agrada. Eso yo no lo hago porque a Dios no le agrada. Yo no practico eso porque a Dios no le agrada. Para que caiga la lluvia, necesitamos confrontar al pecado. Dios está buscando a hombres y mujeres que confronten el pecado. Número 4. Elías fue un hombre que estuvo dispuesto a restaurar el altar. Para que caiga la lluvia, necesitamos restaurar el altar. Se necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a restaurar el altar. En el verso 30 al 34 del capítulo 18, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y ya usted sabe lo que pasó. Arregló el altar que estaba arruinado. Cuando hablamos de altar, ¿qué es altar? Es el lugar donde nosotros nos comunicamos con Dios. Donde nosotros hablamos con Dios, donde nosotros nos conectamos con Dios, nos encontramos con Él. El altar estaba arruinado. Cuando una cosa está arruinada, es que está dañada, ya sea por desuso o porque la cosa no se hizo como debió hacerse. Se dañan. Yo no sé cómo está tu altar. La palabra de Dios habla de que el libro se había perdido. Yo estoy hablando de la Biblia. En el tiempo del rey Josías.
años y años el libro perdido. ¿Usted sabe dónde estaba el libro perdido? En el templo. Oh, pero yo me pregunto, ¿pero era que no limpiaban bien? Así que imagínese usted que la Biblia se le pierde a usted aquí en la iglesia. Años y años y no parezca la Biblia. Hay que buscar el libro. Cuando usted lee el libro, esto a mí me habla de restaurar el altar. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, no solamente nos enseña a conocer a Dios, sino que produce en nosotros un deseo de buscarlo, un deseo de alabarlo, un deseo de adorarlo. Leer la palabra de Dios es la leña para que arde el fuego en nuestro altar. Hermanos, tenemos que volver al libro. Tenemos que restaurar el altar. Muchas veces nos la pasamos persiguiendo tantas cosas que se nos acaba la vida. Usted sabe lo que usted vivir toda su vida y no cumple el propósito de Dios por el cual usted está aquí en la tierra. La Biblia, el leer la palabra, nos conecta con la mente y con el corazón de Dios y nos lleva a cumplir el propósito divino por el cual estamos aquí en la tierra. Para que caiga la lluvia, se necesita restaurar el altar. Ya estoy terminando, pero debemos sanar el altar en nuestra casa. Usted dirá, haga el altar, hay que sanar, porque la palabra altar viene de Rafa y Rafa viene de sanidad. Sus hijos tienen que saber que usted es cristiano. Sus hijos tienen que verlo a usted leyendo la Biblia. ¿Y cómo que sus hijos no lo ven a usted ni siquiera de rodillas hablando con Dios? Esas son cosas que tienen que estar establecidas. Que cuando sus hijos hablen de usted, digan: mi mamá y mi papá aman a Dios profundamente. Elías restauró el altar. 12 piedras estaban divididas, las tribus estaban divididas, tribu del norte, tribu del sur. Elías dice: búsquenme 12 piedras, que es unidad que Dios hizo, es unidad, tienen que estar juntas las 12 tribus. Dios no la hizo para que estén desperdigadas. Hermanos, de esta congregación que cumple 46 años, hay que estar unido a la visión de los pastores. Hermanos, hay que obedecer a los pastores. Uno no puede estar cuestionando. Hay demasiada gente que cuestiona: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué fulano? ¿Y por qué mengano? Hermano, fue a ellos que Dios los llamó. Y Dios lo va a bendecir a usted obedeciéndole, sometiéndose a ellos. Ruéguele a Dios que usted no sea un instrumento que produzca tristeza en el corazón del hombre y de la mujer de Dios. Ruégale a Dios que Dios lo libre. Porque muchas veces cuando la gente no tiene nada que hacer, el tema preferido es la familia pastoral. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Dios no se quedará indiferente. Eso sí yo te digo. Dios no se quedará indiferente. Si usted, de lo que hay, los mexicanos tienen un taco que se llama taco el pastor. Y a veces la gente le pregunta a uno: ay, pero mis hijos no son cristianos. Solo yo soy cristiano. Pero mira qué es lo que pasa. El domingo van a la iglesia.
Cuando llegan de la iglesia, están en la mesa del comedor y lo primero que sirven es tacos al pastor. Se ponen a hablar de los pastores. ¿Y sabes qué? Estás alejando a tus hijos del corazón de Dios. La unidad. Hay una historia en la Biblia que es la Torre de Babel. Ellos estaban unidos para construir una torre que no importa las tempestades, las cosas que pasaran, los diluvios. Una torre fuerte, nada nos hará daño. Aquí estaremos seguros. Estaban unidos edificando algo para mal. Y Dios los confundió. Pero hay otra historia en el libro de los Hechos que dice la palabra que la iglesia estaba unida y descendió el poder de Dios. Estaban unidos y todo era en unidad. Para que caiga la lluvia, necesitamos restaurar el altar. Y ya mi último punto, para que caiga la lluvia, tenemos que estar postrados en oración para que la fe se levante. Del capítulo 18, el verso 41 dice así: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. La lluvia no vendrá si no oramos. No habrá avivamiento si no oramos. Debemos estar postrados buscando el rostro de Dios. Elías estaba postrado, estaba en oración. Sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Hermanos, repítalo. Una lluvia grande se oye. Una lluvia grande caerá. Se va la sequía espiritual. Lo que usted necesita no son los zapatos nuevos, no es el carro nuevo, no es la casa nueva. Usted necesita una visitación de Dios. Cuando Dios le habla a Elías le habla a Acab. Y él le dijo que iba a llover. Elías conocía que Dios era grande. Queremos que la iglesia sea avivada, pero tenemos que orar. Tenemos que orar y caerá la lluvia. Su vida va a ser avivada. Para que caiga la gran lluvia, tenemos que postrarnos en oración. Incline su rostro. Cierre sus ojos. Una lluvia grande viene, porque lo que Dios hace es grande. Es grande. Una lluvia grande del Espíritu Santo. Clama por los tuyos. No hay corazón duro que Dios no pueda quebrantar. Espíritu Santo de Dios, he hablado lo que me diste. Tú conoces cada vida, cada historia. Oh Espíritu Santo, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Aleluya. Yo voy a pedir a mi esposo que ore por la iglesia ahora.